Que el Señor les bendiga, buenas noches. Vamos a comenzar nuestro servicio, ¿verdad? Hemos venido a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Si me quieren acompañar con su Biblia en el Salmo 121. Amén. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Bendito Dios en esta noche, bendito Padre Celestial. Hemos venido, mi Dios amado, a bendecir tu nombre, Señor, a glorificarte, Padre Santo, porque tú lo mereces, Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén. Cambiará
Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Gracias, Señor. Alabamos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Bienvenidos a todos a Casa de Dios Islas Vegas. Vamos a tomar un momento para orar por las ofrendas. Cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por toda tu provisión, bendito Rey. Te damos gracias por las ofrendas que daremos en esta noche, que las vamos a dar de todo corazón. Agradecidos por todo lo que tú haces y harás en nuestras vidas. Te damos gracias por nuestra iglesia y por los pastores que están aquí en todo momento proviéndonos de la palabra, bendito Rey. Bendice y santifica estas ofrendas y multiplícale sus hogares a todos los que traen de lo que tú nos das. Les pedimos que puedan pasar adelante. Gracias. Bienvenidos sean todos, tomen sus asientos mientras el grupo de alabanza baja.
Les vamos a dar los anuncios del mes. Este miércoles, próximo 25 de diciembre, último miércoles del año, no tendremos servicio porque vamos a pasar con nuestras familias, así es de que pueden tomar el día. Y para el próximo domingo estaremos de 7 a 9 aprendiendo sobre el libro de Juan expositivamente. Los esperamos para que podamos siguiendo aprendiendo juntos. Bendiciones a todos. Les damos el tiempo al pastor. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Pues siempre digo este momento tan hermoso de nuestro día, ¿verdad? En el cual podemos venir, glorificar su nombre y estar, ¿verdad?, con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de nuestro Señor. Sabemos que Él habla grandemente a nuestras vidas por medio de su palabra y, ¿verdad?, y hoy no va a ser la excepción. Sabemos, hermanos, que hemos estado tocando los días miércoles tópicos de la salvación. Ya vimos lo que es la salvación. Ya vimos, ¿verdad?, que si podemos perder la salvación o no podemos perder la salvación. Pues hemos entendido, ¿verdad?, que cuando sabemos bien lo que es el término salvación en nuestras vidas, entendemos que esa pregunta, ¿verdad?, no viene al caso para nosotros. Pues sabemos que si verdaderamente hemos aceptado a Cristo, nosotros podemos caminar como diferentes personas porque Él está en nosotros, ¿verdad? Amén. Pues bueno, la clase de hoy, hermanos, se va a llamar Caminando por Fe y vamos a, ¿verdad?, estar viendo en Santiago 1, 12 al 13. Pero antes de empezar, acompáñenme a orar para que sea el Señor el que nos lleve, ¿verdad? Amén. Amado Padre Celestial, en estos momentos venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor, a darte honra, a darte gloria por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Pues cuando nosotros recordamos, Señor, quiénes éramos sin ti, sin duda alguna, Padre amado, glorificamos tu nombre, Señor. Porque tú y solo tú, Señor, pudiste cambiar ese corazón duro, Padre amado, y hacer una criatura nueva. Sabemos, Señor, que todo lo que pasa en nuestras vidas es simplemente, Señor, porque tú estás en nosotros, Señor. Así es que, Padre bendito, hoy en este momento que hemos dispuesto nuestro corazón a escudriñar tu palabra, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, en qué te hemos estado fallando, para que nosotros en obediencia, Señor, podamos venir pronto a arrepentimiento y a ponernos a cuenta contigo, Señor. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias. Todo honor y toda gloria a ti te pertenece, Padre. Pues bueno, hermanos, yo esta noche quiero empezar con una pregunta. Quiero que esta pregunta, hermanos, a ustedes, si la escucharan, la puedan analizar, porque realmente a veces cuando nosotros, ¿verdad?, conversamos con personas que no han recibido a Cristo, o a veces con personas que han recibido a Cristo, viene esta pregunta: ¿qué fue lo que le dijeron a usted? ¿O qué fue lo que usted entendió en ese momento que usted recibió a Cristo? ¿Qué fue lo que usted entendió? ¿Que murió al viejo hombre y que ya nacía la nueva criatura y que ya todo iba a ser perfecto? ¿O qué fue lo que usted entendió? Le pregunto esto porque pareciera ser que muchos piensan que al aceptar a Cristo sus problemas, sus luchas, sus pruebas, iban a terminar como por arte de magia, ¿verdad? O muchas veces cuando muchos predican del Evangelio te dicen, ven a Cristo y ya no va a haber más enfermedades, ya no va a haber más luchas. Si tenías problemas con tu hijo, ya no vas a tener problemas con tu hijo. Si tenías problemas con tus papás, ya no vas a tener problemas con tus papás. O X sea la razón que estuvieras pasando, te decían, si vienes a Cristo, todo va a cambiar. Y realmente, hermanos, quiero decirles que si a ustedes le dijeron esto, la verdad es que le mintieron. La verdad es que lo engañaron. Porque lo cierto es que usted y yo hoy entendemos que nuestra verdadera lucha empezó en ese momento que nosotros decidimos aceptar a Cristo como dueño y salvador de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de eso? O usted puede decir, no, yo en el momento que recibí a Cristo, ya todo cambió. Ya desde ese día hasta el día de hoy, ya no ha habido luchas, ya no ha habido pruebas, ya no ha habido necesidades, no ha habido enfermedad en mi familia, ya todo se terminó. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? No, ¿verdad? A veces parece que la cosa se complicó más. Pues mire,
Si usted tenía comunión con su familia porque usted iba a todas las fiestas, al aceptar a Cristo, ya lo hicieron a un lado. Si usted tenía amistades que lo invitaban, ven, que los 15 años, que la boda, que esto y que el otro, ya se retiraron de usted. Su propia mamá, su propio papá, ¿verdad? Que veían a un hijo, dicen ellos, obediente, porque lo llamaban y ahí estaba. Se fueron alejando de usted porque usted les empezó a hablar de Cristo. ¿Cierto o no? Pero, ¿verdad? Así es que hemos entendido que verdaderamente cuando nosotros recibimos a Jesucristo como dueño y salvador de nuestras vidas, en ese mismo momento verdaderamente empezó nuestra lucha en este mundo. Porque, ¿verdad? Estábamos en este mundo, pero no lo veíamos como una lucha. A veces hasta, ¿verdad? Como que sentíamos que éramos libres, como pez en el agua. Andábamos en nuestros pecados y no había redargüimiento en tu corazón. Fallabas, te tropezabas, te levantabas y creías que todo estaba bien. Pero en el momento que vino Cristo y te hizo ese lavado de cerebro, que te implantó la verdad en ti a través del Espíritu Santo, empezaste a ver que este mundo estaba en contra de ti. Pero también, ¿verdad? Entendimos que no estamos solos, que Cristo está en nosotros. Amén. Y que nosotros ya no somos esas viejas criaturas que caminábamos en la oscuridad, porque hoy nosotros somos esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Lo entendemos, ¿verdad? Amén. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio, y para poder entrar en contexto de lo que les he estado hablando, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, porque eso es lo que verdaderamente nos importa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Así es que si gusta, acompáñenme con su Biblia y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 12 y 13. Y dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así es que vemos, ¿verdad?, cómo empieza la palabra diciéndonos: bienaventurados los que soportan la tentación, porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que nos dice claramente que vamos a ser tentados, que vamos a tener una lucha con este mundo, pero también nos dice que cuando seamos tentados, no pensemos que esa lucha es de parte de Dios, porque Dios dice que no puede ser tentado, ¿verdad?, por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Siempre va a ser el enemigo, ¿verdad? Simplemente Dios, ¿verdad?, lo permite. ¿Para qué? Para que usted y yo lo reconozcamos, ¿verdad?, que el Todopoderoso es Él, y que no importa la necesidad o la lucha que estemos pasando, Él es nuestra fortaleza y Él es el que nos hace caminar confiados. ¿Por qué le puse a la clase caminando por fe? Hermanos, porque solamente en Cristo tenemos victoria. Realmente creo que usted y yo lo hemos entendido, quién es Cristo en nuestra vida, y que realmente nuestro caminar el día de hoy es por fe. Pues esa misma fe salvadora que nosotros hicimos cuando la recibimos como dueño y salvador de nuestras vidas, esa misma fe es la que nos hace caminar en buenas obras. Pues entendemos que si Cristo vive en nosotros, todas esas malas obras que hacemos ya no caben dentro de nosotros, porque claramente si está Cristo no puede haber maldad, ¿verdad? Así es que cuando uno entiende verdaderamente lo que Dios hace en nuestras vidas, rompe nuestro entendimiento. Porque, ¿verdad?, cuando nosotros leemos estos pasajes, pareciera ser un poco confuso para nuestras mentes tan finitas. Porque si no es Dios quien nos tienta, entonces ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Nosotros podemos decir, no, pues el diablo, ¿verdad? Porque siempre lo acusamos, siempre decimos, no, el diablo. No, sus demonios. Pero muchas veces, hermanos, son nuestros pensamientos, son nuestra falta de cercanía a Dios la que nos hace el poder ser tentados.
Dice su palabra en Santiago 4, 4 al 5. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así es que la palabra nos llama a tomar una decisión importante. ¿Queremos ser amigos de Dios o queremos ser amigos del mundo? Esta es una pregunta, hermanos, que debemos hacernos a diario a medida que tomamos decisiones importantes para nuestras vidas. Realmente cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos esas decisiones para nuestras vidas o tomamos decisiones acerca de nuestras amistades o relaciones, con quién nos relacionamos, le pedimos aparte de Dios que sea Dios el que nos muestre si estamos haciendo lo correcto, o simplemente, ¿verdad?, decimos: ¿sabes qué? Pues yo creo que eso está bien, yo le voy a dar, yo lo voy a hacer, que al cabo que es mi necesidad y Dios lo sabe. Tenemos que aprender, hermanos, que si verdaderamente nosotros hemos recibido a Cristo, en nosotros ya debe haber algo diferente, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros, ¿verdad?, en otro tiempo, cuando no lo teníamos, hacíamos cosas y simplemente a lo mejor a los días tu conciencia te acusaba y entendías que habías hecho mal, pero pasaba ese momento y se te olvidaba. Pero hoy ya no, ¿verdad? Porque hoy el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos deja. Usted se equivoca y tan pronto el Espíritu Santo le dice: hey, eso que hiciste está mal. Y probablemente tú digas: ay, Señor, pues al rato pido perdón, y lo dejas pasar. Pero tú sabes que cuando tú dejas pasar las cosas, el pecado se va haciendo más grande, porque ya una vez que tú te equivocaste y dijiste, no le hiciste caso al Espíritu Santo, tú te fuiste enfriando y te fuiste alejando de Dios, ¿verdad? Así es que debemos recordar que nuestra lealtad es hacia Dios y no hacia los demás o hacia este mundo. Así que nosotros debemos hacer todo lo posible para complacer a nuestro Señor en lugar de complacer a los demás. Eso, hermanos, que nosotros lo tengamos en nuestra mente, eso nos va a ayudar a ser personas diferentes, a ser verdaderamente hijos de Dios. Miren, yo no quiero ofenderlo. Siempre que me paro aquí, siempre le digo: Señor, dame las palabras para que cuando uno exhorta, sea tu palabra en amor. ¿Por qué? Porque no venimos a lastimarnos, pero es ciertamente que es necesario que se nos predique que los que estamos dentro de la iglesia somos los que tenemos que dar testimonio allá afuera. Y a veces, hermanos, pareciera que es al revés. Pareciera que tienen mejor comportamiento los que no conocen de Dios que los que conocemos de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces, con el temor de lastimar al hermano, tratamos de brincar esas partes que exhortan nuestras vidas, y es para eso que fue hecha la palabra. Claro, ¿verdad? Siempre que uno predica la palabra, siempre tiene que ser en amor. Yo no sé cuántos tiempos tiene usted que usted conoció a Cristo, pero verdaderamente yo le digo esto: haga usted un resumen de su vida. 10 años en Cristo, ¿cómo me veo hoy? ¿Sigo igual que esa persona que recién recibió a Cristo? ¿O me he ido enfriando y me he ido separando del amor de Dios? Porque esa es la única manera por la que nosotros podemos caminar o ser diferentes. Así es que si en verdad queremos mantener una relación cercana con Dios, debemos de tomar una postura firme frente al mundo y sus expectativas. Debemos recordar que la amistad con el mundo nos aleja de Dios y que el enemigo hará todo lo posible para mantenernos alejados de nuestro Señor. Ahora, si perseveramos en nuestra fe y confiamos en Dios, podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros en todo momento y Él nos guiará por medio de su Espíritu Santo con sabiduría y amor. Esa es la única manera, hermanos, que nosotros podemos verdaderamente estar de amigos con Dios. Porque de otra manera, ¿cómo pues podríamos nosotros estar cercanos a Dios si nosotros no le buscamos? Ahora, Santiago también nos muestra otro aspecto importante de la relación del cristiano con Dios.
pues Él nos dice, ¿verdad?, que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, es decir, en medio de las pruebas y las luchas cotidianas, si no estamos firmes, podemos fallar. Así es que solamente tenemos que recordar constantemente que somos morada del Espíritu Santo, y solamente así es como nosotros podemos santificarnos. De otra manera, hermanos, seguiremos viviendo una vida pretendiendo ser cristianos y andar en el libertinaje. Porque ¿cuánto tiempo tenemos nosotros de comunión con Dios? ¿Esperamos nada más a los miércoles, o esperamos a los domingos, o los jueves que vamos a la otra locación? O nosotros, ¿verdad?, tenemos esa necesidad diaria de decir: Señor, en la mañana te despiertas, Señor, gracias por este día. A veces queremos, ¿verdad?, que es que no tengo tiempo, y queremos buscar las horas para movernos con el Señor. Hermano, lo que el Señor quiere de nosotros es obediencia. Obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? Es simplemente nosotros venir delante del Señor. Gracias por este día. No sé cómo va a estar mi día, pero sí sé que tú vas a estar ahí. Si tú estás ahí, todo está bien. Muchas veces dejamos de hacerlo. Simplemente, hermanos, por medio del Espíritu Santo es como nosotros podemos realmente salir victoriosos en medio de estas pruebas que nos trae el mundo. Pues en este versículo también nos llama a tener una mayor intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, y buscar su dirección y voluntad en nuestra vida, como nos dice en Gálatas 5:16 al 17, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, vivir en el Espíritu significa seguir los mandamientos de Dios, buscar su voluntad en nuestra vida, y permitir que su amor nos llene y nos guíe. Realmente, hermanos, vivir en el Espíritu claramente es hacer esa separación de nosotros y el mundo. Pablo nos llama a andar en el Espíritu, lo que significa caminar en la presencia de Dios y permitir que su gracia nos guíe y nos fortalezca, porque de lo contrario, cuando permitimos que nuestros deseos mundanos nos controlen, seguramente fallaremos, y seguramente, ¿verdad?, nosotros estaremos mal con nuestro Señor, romperemos esa comunión. Pues con nuestras acciones, ¿verdad?, estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Realmente, hermanos, eso sería fallar, es que le estamos fallando a nuestro Señor. Seguir la carne siempre nos va a llevar al pecado y a la separación de Dios, mientras que seguir en el Espíritu nos va a llevar a una vida eterna y a una relación más profunda con nuestro Señor. Y claramente podremos ser ese candelero que refleje la luz de Cristo. ¿O qué es lo que nosotros reflejamos? Usted va y le dice a su hijo: hijo, pórtate bien, porque mira, Dios se enoja con nosotros cuando hacemos malas acciones. Y le dice a su hijo: y entonces, mamá, ¿por qué no te portas bien tú? O tú vas a tus compañeros y les dices: hey, ¿sabes qué? Verdaderamente eso que estamos haciendo está mal delante de Dios. Y voltean y te dicen: ay, pues si tú lo hiciste ayer. Entonces, ¿cómo pues nosotros podremos dar luz en medio de la oscuridad si nosotros seguimos fallando, seguimos alejándonos de la comunión con nuestro Padre Todopoderoso y seguimos dejando llevar por los deseos de la carne? Simplemente, hermanos, vivir en el Espíritu es estar en comunión con Dios. Así es que busquémosle en todo tiempo. Ahora, es importante mencionar que seguir al Espíritu o vivir en el Espíritu no es fácil. ¿O es fácil? Usted dígame, ¿es fácil vivir en el Espíritu? Cuesta, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué nos cuesta? Por esa separación que tenemos con Dios, porque no le buscamos. Porque, hermano, dígame usted,
cuando usted está dentro de la iglesia, ¿a usted le cuesta servirle a Dios? ¿A usted le cuesta hacer cosas para Dios cuando está dentro de la iglesia? No, le voy a decir por qué. Porque ese Dios usted lo dispuso para estar con el Señor. Usted dice, ¿sabes qué? Yo voy domingo, voy con mi Señor. Y usted lo aparta y desde la mañana ya está usted, ¿verdad? O espero que así sea, ¿verdad? Que los días que tenemos servicio estemos con ese corazón dispuesto de, ¿sabes qué? Hoy voy a ir a ver qué es lo que mi Señor dice. Pero ese anhelo que nos da los días de servicio también lo tenemos que tener diario. ¿Sabes qué? Si tú oras, estás en comunión con Dios. Si tú lees la palabra, estás en comunión con Dios. Y claramente cuando estas pruebas y estas luchas vengan, tú vas a estar más firme. ¿Por qué? Porque vas a tener fresco el entendimiento de lo que Dios está haciendo en ti. Así es que la tentación siempre está presente en nuestras vidas. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos ha dado la capacidad de resistir toda tentación y elegir hacer lo correcto en todo momento. Porque realmente es como yo les digo, cuando a veces oímos personas que dicen, no, es que yo no puedo dejar de enojarme, o es que yo no puedo dejar de hacer esto. Claramente no puedes tú, porque no has puesto tu carga sobre el Señor. Porque claramente la palabra del Señor por todos lados nos grita que nosotros debemos de perdonar, que nosotros nos debemos de llevar bien los unos con los otros. Y cuando la palabra así de clara la vemos, es para nosotros imposible el decir, Señor, tú sabes que yo soy bien enojón. Señor, tú sabes que mi carácter no me ayuda. No, simplemente tenemos que disponer y poner nuestra vida delante del Señor, que para Él no hay nada imposible. Lo imposible es para el hombre, el poder doblegar su voluntad a Cristo. Eso es lo que no nos deja, hermanos, a veces, que no deja al Señor que Él trabaje con nosotros, que nosotros no queremos doblegar nuestra voluntad. El hombre orgulloso que dice, no, yo solito puedo, al rato van a ver. Y claramente no. Además, siempre debemos recordar que la presencia del Espíritu está en nosotros y nos fortalece y nos da la fuerza para superar cualquier situación o tentación que se nos presente. Realmente, hermanos, si nosotros verdaderamente entendiéramos que somos morada del Espíritu Santo y que estamos revestidos de Cristo, claramente nosotros, al venir una tentación, una prueba, fuéramos más fácil para nosotros el poder pasarla. Pero ¿sabe por qué nos cuesta? Porque a veces se nos olvida que somos la morada del Espíritu Santo. A veces se nos olvida que fuimos apartados para hacer buenas obras. Y digo, a veces se nos olvida, ¿verdad? Porque no porque diga yo, ya el pastor Gerardo o el pastor Gerson estamos exentos a eso. Claro que no. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, si nosotros descuidamos nuestra lectura, nuestra comunión con Dios, estamos puestos en esa misma línea. La diferencia, hermanos, siempre va a ser que entre más estés cerca de Cristo, más fácil va a ser pasar esa prueba. Ahora, cuando hablamos sobre el deseo de la carne, en este versículo no se refiere únicamente a nuestras necesidades físicas, sino que también incluye nuestros pensamientos y deseos egoístas que nos pueden llevar a pecar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces piensan, ¿no? Los deseos de la carne. Mirar pornografía o mirar cosas que no, o satisfacer, ¿verdad? Sus deseos de hombre. Pero claramente, hermanos, va más allá. ¿Qué es todo lo que te separa de Cristo? Es andar en la carne. Mira, a veces nosotros, como siempre lo digo, como hombres, vemos los pecados y los clasificamos. Decimos, ¿sabes qué? Pues no voy a ver pornografía. No voy a hacer esto porque esto está mal delante de Dios. Pero me ofrecen trabajo y yo voy a ir todos los domingos a trabajar. Oye, pero tenemos servicio. No importa, el Señor sabe mi necesidad. Claramente, ¿verdad? Cuando tienes un trabajo que tus días no son de descanso los domingos, se entiende. Pero cuando tú tienes tu trabajo de lunes a viernes y por un part-time tú decides irte el domingo y faltar al servicio, claramente estás dejando tiempo los deseos de la carne. Como te digo, para los hombres, para nuestro entendimiento se quiebra y uno dice, no, porque no, ¿cómo voy a estar pecando si Dios conoce mi necesidad? Dios conoce tu necesidad, por eso te suplió un trabajo de lunes a viernes.
Y claramente, ¿verdad? Fuiste tú el que se dejó ir sobre la corriente de este mundo y decidió ir a agarrar un domingo. O por ejemplo el que dice, pues ¿sabes qué? A mí me ofrecieron un carro, pero pues tengo que trabajar también de más. O quiero una casa, pero pues también tengo que trabajar de más. O toda tentación que venga a quererte separar de Cristo, claramente son deseos de la carne. Porque hermanos, usted no puede desear estar alejado de Dios cuando verdaderamente usted quiere vivir en el Espíritu. Cuando entendemos, ¿verdad?, qué es lo que nos conviene, qué es estar cerca de Dios, claramente tratas de hacer a un lado todas las demás cosas. Como siempre digo, si tu trabajo es de martes a domingo y te tocó trabajar, claramente, ¿verdad?, estamos orando porque el Señor te dé esos días. Pero cuando tú dispones ese día para ir y en lugar de venir y llenarte de la presencia del Señor, es cuando nosotros fallamos. Sabemos que por naturaleza tendemos a buscar nuestra propia satisfacción y placer, incluso a costa de los demás. Pero ahora también sabemos que estos deseos van en contra del Espíritu de Dios y de nuestra relación con Él. Cuando digo sabemos que por naturaleza tendemos a buscar nuestra propia satisfacción, usted puede decir, ¿verdad? Porque a veces muchos que estamos en crisis decimos, no, como yo ya no. Porque es normal que como hijos de Dios a veces llega a nosotros el orgullo de decir, ¿cómo estás diciendo que estoy mal? Y queremos nosotros autojustificarnos. El decir, no, yo no. Yo verdaderamente me dicen, vete a la iglesia y salgo corriendo. Me dicen, vas a predicar. Y digo, sí, claro, yo desde ahorita me siento 12 horas a hacer mi estudio. O te dicen esto y sí, claro que sí. Hermanos, nos cuesta. Pero claramente entendemos que como Dios está con nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros en obediencia lo hacemos. Porque sería difícil para nosotros el decir, ¿sabes qué? Como estoy lleno del Espíritu Santo, a mí se me hace bien fácil hacer todo. Claro que no, hermanos. Hay cosas que cuestan, pero siempre recuerdas a quién le estás sirviendo y en obediencia dices, Señor, aquí estoy. Doblegas tu voluntad, doblegas tu corazón, porque sabes a quién le sirves, porque sabes quién vive en ti. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos dice que hay una lucha constante dentro de nosotros entre la carne y el espíritu, por un lado nos dice que nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a hacer lo que queramos para satisfacer nuestros deseos, pero por otro lado también nos dice que ahora el Espíritu Santo trabaja en nosotros para guiarnos hacia la vida eterna y hacia la voluntad de Dios. Así es que nosotros no estamos solos, hermanos. En otro tiempo, como les digo, nuestro entendimiento estaba nublado. Nosotros no entendíamos lo que era la voluntad de nuestro Padre. Pero hoy, hermanos, que caminamos por fe, a usted, mire, viene un carro y le pasa por encima de su jardín, usted está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe, hermanos, que Dios está a su cuidado. Y que si pasó con que usted esté bien, con que usted esté con vida, sabe que las cosas materiales van a regresar. Que lo más importante es que usted está bien y que usted está bien con el Señor. ¿Verdad? Porque claramente, hermanos, cuando no estamos bien con el Señor, en el momento que pasa un accidente o pasa algo feo, ¿qué es la primera reacción que nosotros tenemos? De pánico. Pero ¿verdad? Cuando recordamos quién es el que está con nosotros y que si nosotros fallecemos vamos a estar en un mejor lugar, pues damos gracias. Damos gracias, decimos, Señor, tu voluntad fue hecha. Si estoy aquí es porque tú tienes un propósito conmigo, y si yo me hubiera ido, pues claramente en mi corazón está ese descanso que hubiera ido contigo. Eso es lo que realmente, hermanos, nosotros podemos decir que es caminar por fe. El entender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Ahora la palabra nos dice que debemos estar atentos en todo tiempo, porque podemos ser probados en cualquier momento. Y esto nos lo dice en 1 de Pedro 5:8, donde dice, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es que claramente la palabra nos dice que debemos estar alertas, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O usted puede decir, bueno, pues anda buscando a los de allá afuera, porque nosotros estamos acá adentro y pues somos del Señor y nosotros pues ya sabemos que Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros nos debemos hacer como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? El decir, Señor, yo te recibo como dueño y salvador de mi vida, y quedarme sentado, el no alimentarme de su palabra, o ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos? Como hijos de Dios, ¿cómo es como nosotros debemos responder a las tentaciones, a las luchas, a las pruebas que nosotros pasamos en esta vida? Lo digo porque realmente sabemos que como hijos de Dios tenemos a Dios de nuestro lado y podemos confiarnos en que Él nos protegerá, y realmente nosotros decir, pues bueno, como Dios está conmigo, pues déjeme, voy a ir a meter a una cantina, que al cabo pues yo sé que no voy a pecar porque Dios va conmigo. ¿O sabes qué? Pues como Dios está conmigo, yo puedo hacer lo que sea, pues al cabo que Dios me está cuidando y me está guardando. Hermanos, aunque causa risa, en muchos hijos de Dios hay este pensamiento. ¿O por qué cree usted, o por qué hemos oído tanto testimonio de personas que estaban dentro de la iglesia y llegaron a caer de esta forma? ¿Por qué? Porque un pensamiento ligero les vino a traer en sus mentes que eran escogidos de Dios, que eran príncipes de Dios, princesas de Dios, y que Dios estaba con ellos, y como hicieron la oración de salvación, ya nada podía separarlos del amor de Dios. Y claramente, hermanos, tenemos una responsabilidad. Somos hijos de Dios, es creer que somos hijos de Dios y caminar en fe. ¿Cómo caminamos en fe? Reflejando a Cristo. Señor, tú moriste por mí para darme vida eterna. Y en el momento que yo te recibí como Dios y Salvador de mi vida, ese viejo hombre que era yo murió para que naciera uno nuevo. Y al nacer nuevo me revestí de ti. Porque solamente, hermanos, ese es el testimonio que nosotros damos, que Cristo mora en nosotros y que a través del Espíritu Santo nosotros somos capacitados para buenas obras. No hay otra. ¿O cómo pues podremos nosotros explicar nuestro cambio de vida? ¿Cómo puede usted decir, sin meter a Dios, que usted ha cambiado? Es imposible. Claro, ¿verdad? Para hombres que no conocen de Dios, para hombres que están alejados de Dios, claramente dicen, es que yo fui a una clase con un psicólogo y el psicólogo me dijo, o él me dijo. Pero realmente, hermanos, es imposible que un hombre pueda explicar que de tener una mente entenebrida, una mente oscura, pasó a tener una mente clara que empezó a entender que lo que hacía era mal. Simplemente esa es la obra que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque todos entendemos, ¿verdad?, que el principio de nuestra salvación fue el entender quiénes éramos sin Cristo. Así es que como hijos de Dios debemos estar en constante comunicación con nuestro Señor, pidiéndole dirección y protección en todo tiempo. Además, también debemos de estar dispuestos a resistir las tentaciones y las influencias negativas de este mundo. Porque, hermano, dígame usted, ¿sí o no? Mínimo en la semana, 4 o 5 personas lo tientan de decirle, oye, pues ¿para qué vas tanto a la iglesia? Puedes ganar más dinero aquí. O tómate una cervecita que acabo, pues aquí ni están los hermanos de la iglesia. Hermanos, a nosotros decir que tenemos que cuidarnos de toda tentación en todo tiempo, significa que debemos de alejarnos de circunstancias y relaciones con personas que nos intoxican. Miren, yo doy este testimonio porque siempre me gusta darlo a mí, cuando a veces como hijos de Dios vivimos cosas que creemos que no es malo. Hace tiempo, ¿verdad? Hace tiempo, ya mucho tiempo, hace como unos 5 o 6 años, afuera de la compañía donde yo trabajo, se juntaba un grupo de hombres a tomar. Y mi camioneta estaba parqueada ahí cerca.
4 o 5 personas que yo conocía de ellos me decían, ven, ven, y nunca hacía caso, siempre agarraba la camioneta y me venía. Un día escuché que uno de ellos dijo, oh, es que él como que ya se le subió por el puesto que le dieron. Entonces yo por no hacerlos sentir mal y decirles, no, pues están equivocados, se me ocurrió acercarme a ellos y decirles, ¿cómo están? Claramente ellos saben que no tomo. Y me dijeron, ¿usas una botella de agua? Sí. Agarré mi botella de agua y me la puse al pie. En eso pasa mi supervisor, así por afuera. No se detuvo, nada más pasó y pitó, miró que estaba yo ahí con ellos. Al día siguiente viene y me dice, oye, pues me dijiste que no tomabas. Le dije, no, no tomo. ¿Cómo no? Dice, si estabas con ellos ahí. Le dije, oh, pero yo tenía una botella de agua. Y me dice, no, yo no vi. Hermanos, fíjense hasta dónde podemos llegar nosotros dando testimonio sin hacer lo malo, pero estar en un lugar incorrecto. ¿Realmente era necesario que yo hubiera parado, me hubiera ido con ellos? Hay personas que dicen, bueno, es que hubiera ido a predicarles el evangelio. Hermanos, estaría más errado el ir a compartir el evangelio a una persona que está intoxicada. Claramente, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Si yo quiero compartirles el evangelio cuando están buenos y sanos en uno por uno. Pero ¿cómo puedes pretender ir, o que yo me quisiera justificar diciendo, es que me acerqué porque pues yo quería compartirles el evangelio? Claramente entendí, hermanos, que una prueba pequeñita tú puedes fallar. ¿Era necesario que yo me acercara a ellos para decirles que no, a mí no se me ha subido? No. Porque ese es el pensamiento del hombre. Lo más sensato para mí era hacer lo que todos los días hacía. Subirme en mi camioneta y venirme para la casa. Pero esto, hermanos, estas pruebas, estas luchas nos enseñan que como hombres, hermanos, realmente nosotros podemos fallar. Ahora, no me tomé ni una cerveza, no fallé, pero saben que dar testimonio por algo errado, das a entender. Entonces también estás equivocado. Es por ello, ¿verdad?, que yo le pedí perdón a mi patrón. Le dije, no, ¿sabes qué? Discúlpame, tienes razón. Estaba yo en un mal lugar y doy a entender que pues verdaderamente puedo ser dado al vino. Jamás me vuelvo a parar ahí, dije. Si yo tengo algo que decirles, les puedo hablar por teléfono, mandar un texto o visitarlos a su casa. Nos enseña, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que hacer una separación del mundo y nosotros. Yo con esto no le digo déjeles de hablar, no, pero claramente, hermanos, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos que saber en dónde estamos, a dónde vamos y qué es lo que nosotros hacemos. Pues nuestros pensamientos pueden traer verdaderamente pensamientos negativos de lo que es un hijo de Dios. Siempre buscamos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida y cómo, ¿verdad?, Dios es el único que puede hacer su obra en nosotros. Ahora, si nosotros no decidimos alejarnos de estas personas o de estas situaciones que nos hacen daño, ¿cómo pues podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros? Nosotros, hermanos, debemos de buscar siempre la compañía de aquellos que comparten nuestra fe y nuestras convicciones. Realmente, hermanos, para nosotros poder dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas y nosotros poder cambiar nuestra mentalidad, tenemos que unirnos más con nuestros hermanos en Cristo. Porque, ¿verdad?, claramente entendemos. Yo hermanos, esto tiene mucho tiempo que les quería decir. ¿Usted cómo cree que yo empecé a cambiar mi manera de vestir? Claramente, ¿verdad?, los que no me conocen, antes de Cristo, hace 12 años, yo me vestía como cholo. Cuando llegué a la iglesia, claramente entendí que mi forma de vestir no era adecuada a la de un hijo de Dios, ¿verdad? Pero también realmente nunca sabía cómo vestirme. Entonces yo decía, pues yo sé que estoy mal como me visto, pero ¿cómo me voy a vestir? ¿Saben cómo aprendí, hermanos? Mirando a los siervos de Dios. Iba yo a la iglesia y de repente miraba a un hermano con su camisa de vestir y dije, bueno, son camisas de vestir. Miraba a los hombres con pantalones de vestir y yo empecé a comprarme mis pantalones de vestir. Porque claramente, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia,
vemos lo que Dios está haciendo en la vida de los demás hombres y nosotros también queremos ser parte de ese pueblo cambiado y transformado por Cristo, ¿verdad? Así es que cuando nosotros venimos a la iglesia, tomamos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Claramente, si vemos a alguien que está fallando, lo traemos a Cristo, no lo juzgamos, lo traemos a Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos que así como Cristo nos cambia a nosotros, así va a cambiar también a nuestros hermanos. Él es el único que cambia y transforma vidas. Nosotros, hermanos, claramente no podemos hacer nada, ¿verdad? Así es que entre más pronto entendamos que caminar por fe es mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, y que en medio de las pruebas y las luchas siempre seamos representantes de Cristo, Él nos dará la victoria, ¿verdad? Porque claramente, hermanos, cuando no estaba Cristo en nuestras vidas, hacíamos cosas sin conocimiento, pero ahora la verdad vive en nosotros y tenemos que hacer la voluntad de Dios, como dice en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué significa la renovación del entendimiento? Pues realmente, ¿verdad? Este es el proceso constante en la vida de todo cristiano, o lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la santificación progresiva. El día que nosotros vivimos, hermanos, hemos entendido, creo, ¿verdad?, que en el momento que Cristo vino a nuestras vidas, Él nos justificó, todos nuestros pecados pasados quedaron perdonados, pero ahora en el momento que nosotros vivimos, hermanos, tenemos que ir de gloria en gloria. Si yo hoy, ¿verdad?, mis pensamientos todavía no eran cautivos, los he traído en obediencia a Cristo. Y es como Dios viene renovando tu mente, viene renovándote. Tu vieja manera de vivir claramente es diferente. La Biblia nos dice que debemos de ser transformados por la renovación de nuestra mente. En Efesios 4:22-24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que la palabra es clara: si hemos nacido de nuevo, aunque vengan pruebas, aunque vengan tentaciones, debemos renovar nuestra mente y tomar cada pensamiento cautivo y traerla a la obediencia de Cristo, como también nos lo dice en 2 Corintios 10:4-5, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es que, si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestras perspectivas para que podamos estar en línea con la voluntad de Dios. Ahora, ¿este proceso es fácil? ¿Este cambio de renovar nuestra mente es fácil, hermanos? Claro que no, ¿verdad? Ya que muchas veces nuestros pensamientos, nuestros deseos o nuestras perspectivas son opuestas a las de Dios. Claramente, ¿verdad?, entendemos eso. Hermanos, ¿qué es lo que usted quisiera? Si yo le pregunto, y siempre que hacemos estas preguntas, siempre, ¿verdad?, viene a nosotros el entender cómo estamos. Si yo le pregunto, ¿cómo se ve usted de aquí a 8 años? Probablemente se diga, bueno, sirviéndole a Cristo, ¿verdad? Como siempre yo lo digo, me dicen, ¿cómo te ves de aquí a 8 años? Sirviéndole a Dios. Ya si viejito, enfermo, como esté, pero sirviéndole a Dios. Pero si realmente tu pensamiento es bueno, porque antes ese pensamiento estaba en mí, hermanos, ¿no? Claramente Cristo ha ido renovando mi mente. Pero hace años, hermanos, cuando usted me preguntaba, Gerardo, ¿cómo ves tu vida de aquí a 10 años? No, pues yo siempre decía, no, con mi compañía de landscaping. Una compañía de landscaping, ya no trabajando para nadie, sirviéndole a Cristo, pero siempre decía yo, mi compañía de landscaping,
y ya sirviéndole a Cristo, ya bien, ya sin que nadie me mande, decía yo. Ese era mi pensamiento, hermanos. Siempre pensaba como, ¿sabes qué? Ya voy a ser libre de un patrón y ya entonces sí, ahora sí puedo servirle bien a Dios. Pero ¿sabes, hermanos? Cuando Dios te renueva tu mente, te dice, tú puedes servirme sin la compañía. Y yo, hermanos, camino en fe. Digo, Señor, ¿sabes qué? Yo no sé cómo voy a estar de aquí 8 años. Lo que sí sé es que te voy a estar sirviendo. A lo mejor sin un pie, a lo mejor sin una mano, sin un ojo, o bueno y sano como hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que mi corazón va a estar dispuesto a servirle. Y ese es el anhelo, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tener. Así es que si en tu mente viene ese pensamiento de decir, bueno, de aquí 8 años me miro con 2 casas rentando una, derriba ese pensamiento, hermano. Porque mire, todo lo que Dios te va a dar va a ser añadidura de tu obediencia. Va a haber paz en tu corazón, que es lo que más importa, ¿verdad? Esa paz, hermanos, que sobrepasa nuestro entendimiento, que a veces dices, no me alcanza para la renta, pero hay una paz dentro de ti, que esa solamente la da Cristo. Así es que hemos entendido que si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, debemos someter todos nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo. Aunque a veces, ¿verdad?, es difícil, siempre debemos de recordar que nosotros somos morada del Espíritu Santo, que el Señor está obrando en nosotros y que nosotros debemos de tener comunión con Él para fortalecernos. Porque créame que aunque nosotros podamos decir, yo conozco de Dios, yo sé de Dios, en el momento de la lucha y la prueba, si tú no estás en comunión con Él, claramente vas a fallar. Ahora, sin embargo, estamos dispuestos a hacerlo. Dios nos ayudará. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que claramente sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, discernir nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Así es que en esta lucha, hermanos, nosotros no estamos solos, pues con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios podemos renovar nuestras mentes y acercarnos más a la voluntad de Él. Solamente así, hermanos, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, que es por la cual Él nos habla. Creo claramente, ¿verdad?, que estas clases que hemos ido tomando de los tópicos de la salvación nos van a ayudar muchísimo, hermanos. A veces cuando nosotros los escuchamos decimos, pero es que la salvación es para los nuevos. Es que eso de que si pierdo mi salvación es para los nuevos. Porque a veces, hermano, cuando llevamos mucho tiempo dentro de la iglesia, pretendemos tener conocimiento de la palabra, pero no se trata de conocer la palabra, se trata de vivir en la palabra. Y a veces eso es lo que nos cuesta. Claramente, ¿verdad?, podemos aprender los versículos de memoria, pero si no estamos dispuestos a vivir en la palabra, hermanos, va a ser un conocimiento vano. Va a ser un conocimiento que, ¿sabes para qué te va a ayudar? Para juzgar al mundo. Porque, ¿verdad?, para eso realmente, hermanos, parece que a veces estamos muy buenos. Ay, no, ya miré que el pastor no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué estás haciendo tú? Ya miré al otro hermanito, ya lo miré que anda mal. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Verdad? Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, Timoteo te dice, pero tú, ¿qué vas a hacer? O sea, la palabra te confronta, hermanos, por todos lados. Y créame que cuando dice que la palabra penetra hasta partir nuestra alma y entra verdaderamente hasta nuestras coyunturas, es una verdad. Pues ¿cuántos de nosotros no hemos estado sentados en medio de una predicación y a veces como decimos, ay, se me hace que alguien le contó al pastor lo que estoy pasando? Sí. Ya vinieron y le contaron, pero ¿sabe qué? Eso es lo que hace la palabra. Trae una limpieza a nuestra alma, trae un redargüimiento a nuestro corazón, y a la palabra no necesita nadie venir a contarle, porque Dios la usa para que nosotros seamos limpiados y transformados en lo que Él quiere que nosotros seamos.
Así es que entendiendo que en esta lucha no estamos solos, claramente nosotros vamos a buscar más estar en la palabra y más llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solamente de esta manera nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Ahora, una vez que nosotros ya hemos entendido lo que Dios puede hacer en nosotros y que estemos caminando en obediencia, nunca debemos de olvidar que todo lo que somos es solamente a través de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque, hermanos, si nosotros llega el día que nos enaltecemos y decimos, no, pues es que yo verdaderamente estudié, ya me fui a 4 institutos, ya fui a las mejores escuelas y el Espíritu Santo y el Señor me han revelado, es por eso que yo hablo la palabra con denuedo, realmente, hermanos, sería equivocado. Porque simplemente, hermanos, claramente yo lo puedo decir porque soy un testimonio vivo, que todo hombre que trae sus pensamientos cautivos a la presencia del Señor y somete su vida en obediencia, el Señor hace grandes cosas en nosotros. Pues yo no podría estar aquí parado predicando si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en mi vida y mi obediencia hacia Él. Así es que todos, cada uno de nosotros podemos hacerlo. Quizá el día de mañana usted va a estar aquí parado también predicando la palabra del Señor y va a ser simplemente por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y la obediencia que nosotros hemos sometido a Él. Dice Filipenses 2, 13 al 15: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es que la verdad es reconfortante saber que no estamos solos en nuestras luchas y nuestras decisiones. Pues la voluntad de Dios opera en nuestro interior, influyendo tanto en nuestros deseos como en nuestras acciones. Esto nos enseña a confiar en que a través de la humildad y la entrega y la obediencia podemos vivir vidas que reflejen su amor y su propósito en nuestras vidas. Pues entendemos que no se trata solo de lo que queremos hacer, sino verdaderamente alinear nuestra vida a la voluntad de nuestro Padre, que Él verdaderamente va a hacer con nosotros lo que es mejor para nosotros. Así es que aunque nos cueste, hermanos, ¿verdad? Sometamos nuestra voluntad al Señor, que los planes que Él tiene para usted y para mí son mejor que lo que nosotros tenemos. Ahora, el objetivo de estas características es permitir que los creyentes resplandezcan como lumbreras en el mundo. Es decir, se espera que todos los creyentes sean un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios en este mundo oscuro. O sea que las obras que nosotros hagamos, hermanos, es para mostrar a Cristo. Lo que nosotros podamos hacer siempre va a ser para mostrar a Cristo, para dar testimonio de lo que Él puede hacer en un hombre. Nosotros somos esa luz que se pone en el candelero, como dice en Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Así es que verdaderamente, si nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, es la luz de Cristo la que nosotros reflejamos. Si nosotros no queremos, ¿verdad?, verdaderamente dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, vamos a ser esa luz que se esconde debajo de la cama. ¿Verdad que no somos esos? Así es cuando le preguntan, ¿quién de aquí es cristiano? Claramente todos levantamos la mano, ¿verdad? O todavía voltea a mirar a ver quién es el primero que la levanta. Ahora, claramente nosotros entendemos que si resistimos al enemigo, salimos victoriosos de la lucha y la prueba, y es solamente porque con la ayuda del Espíritu Santo sometemos nuestra voluntad a Dios. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que la resistencia al diablo comienza con la sumisión a Dios. Es importante recordar que Satanás no tiene poder sobre nosotros si somos hijos de Dios,
pero también sabemos que como hijos de Dios diariamente debemos de vestirnos con la armadura de Dios, que se describe en Efesios 6, 11 al 18, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que claramente, ¿verdad?, la palabra nos dice que debemos de estar con la armadura de Dios para resistir el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Todos los días, ¿verdad? Además, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y la verdad de la palabra de Dios, pues esto significa estar conscientes de las tentaciones y las situaciones que pueden llevarnos al pecado. Así es de la única manera que nosotros podemos evitarlas diligentemente. Solamente, hermanos, si estamos firmes, estamos llenos del Espíritu Santo, es que nosotros podemos discernir cuando viene ese momento malo. Ahora que estamos en Cristo, sabemos que tenemos la victoria, que aunque seamos probados, que aunque seamos tentados, si Cristo está con nosotros, nosotros podemos resistir al enemigo. En Romanos 8:31 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O como dice en primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es que este versículo es una declaración de nuestra victoria sobre el mundo y todo aquello que se opone a Dios, de manera que las pruebas y la oposición que enfrentan los creyentes en este mundo, tenemos la victoria solamente a través de Jesús. Y esta afirmación, ¿verdad?, nos recuerda que a pesar de que este mundo esté lleno de cosas malas, somos más que vencedores en Cristo, como nos lo dice también en Romanos 8:37-39. Dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que también, ¿verdad?, nos afirma que el Espíritu Santo que habita en nosotros es mayor que cualquier otra fuerza o cualquier tentación que pueda sobrevenir sobre nosotros en este mundo. Esto significa que no debemos temer las cosas que puedan dañarnos espiritualmente si verdaderamente nosotros estamos en comunión con nuestro Padre, porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos protege, nos fortalece para enfrentar cualquier peligro, pero siempre y cuando, hermanos, nosotros estemos viviendo en el Espíritu. Cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, a menudo, ¿verdad?, podremos sentirnos solos y desesperados. Podemos preguntarnos cómo podemos superar este obstáculo o cómo podemos hacer frente a una situación sin la ayuda de Dios. Pero realmente, cuando nosotros venimos a la palabra, nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que es más grande que cualquier cosa que haya en este mundo. Realmente, hermanos, creo que hemos entendido que nosotros en este mundo no estamos solos. Así es que si estamos pasando cualquier dificultad, recordemos que si venimos al Señor,
Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos levanta. En lugar de depender de nuestra fuerza y habilidad, debemos confiar en el poder de Dios que vive en nosotros. Debemos de aferrarnos a la verdad de que nada puede separarnos de su amor, que siempre tendremos su ayuda en cualquier circunstancia. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente, hermanos, se ha ido de la iglesia. ¿A causa de qué? De que han venido pruebas, situaciones difíciles en su vida, y que a veces dicen, es que verdaderamente ¿dónde estaba el Señor cuando yo lo necesitaba? ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque a veces olvidamos que el Señor está con nosotros todos los días. A veces olvidamos, hermanos, que no solamente Dios está ahí para suplir nuestras necesidades, sino para enseñarnos cómo caminar en Él. Cuando nosotros decimos caminar en fe, hermanos, es creer que Él está con nosotros. Claramente entendemos, ¿verdad?, que cuando vienen esas situaciones difíciles en nuestras vidas, el primer sentir de nosotros como hombres va a ser el decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Pero tan pronto el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enargulle, nosotros nos doblamos nuestras rodillas y decimos, Señor, perdón. Aunque no entiendo lo que está pasando, sé que es tu voluntad. Esa es la única manera, hermanos, que nosotros podemos verdaderamente darle gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestra vida y caminar por fe. Ahora, en Primera de Corintios 15:57 nos dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién está con nosotros? Nos da los recursos para vencer esta lucha. Entonces, para que nosotros podamos evitar en caer en tentación, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para cuando estos momentos de lucha y prueba vengan a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios? Miren, les voy a dar unas citas para que verdaderamente veamos cómo la palabra del Señor nos ayuda. Por ejemplo, Salmos 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es que si nosotros guardamos la palabra del Señor, hermanos, y la ponemos por obra, claramente vamos a estar alineados a su voluntad. Ahora en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que también nosotros tenemos que orar, hermanos, tenemos que entrar en comunión con nuestro Padre. Si realmente nosotros, hermanos, terminó el día y ni siquiera vinimos a nuestro Padre y le dijimos, gracias, Señor, por este día, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo pues podemos decir nosotros somos hijos de Dios si no tenemos comunión con nuestro Padre? ¿O qué acaso no nosotros cuando éramos hijos buscábamos a nuestro Padre para cualquier cosa que nosotros necesitábamos? Es porque ahora nosotros buscamos a nuestro Padre Celestial. Ahora Proverbios 4:14-15 nos dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Así es que también, hermanos, debemos de cuidar a dónde vamos, en dónde estamos, y realmente si estamos en un lugar que no nos conviene, hermanos, es mejor, ¿sabes qué? Yo me voy para mi casa. Como les decía hace un momento, ¿verdad? A veces nos vamos a lugares que no nos convienen. Ahora, 2 de Timoteo 2:22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así es que, hermanos, debemos de buscar, ¿verdad? Estar dentro de la iglesia, tener comunión con nuestros hermanos, pues realmente, ¿verdad? Tenemos la misma fe y es la única manera, hermanos, en la que nosotros podemos decir que estamos cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Ahora sabemos que como hombres podemos fallar y cuando lo hagamos tenemos que reconocer que hemos fallado y venir delante del Padre a reconocer nuestra falta. Pues nunca debemos olvidar que el principio de nuestra salvación fue reconocer que somos pecadores. Ahora, ¿qué nos dice la palabra con respecto a esto? Vayamos a 1 de Juan 1:8, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Ahora, al pecar nuestra comunión con Dios se rompe, pues no es del agrado de Dios. Aunque Él nos ama, Él no nos escuchará mientras no le confesemos nuestros pecados o nuestra falta. Porque verdaderamente, hermanos, también tenemos que entender, como les dije hace un momento, si nosotros estamos revestidos de Cristo, nosotros podemos vencer las tentaciones de este mundo. Mas sin embargo, ¿verdad? También entendemos que en nuestra humanidad muchas veces le fallamos a nuestro Señor. Pues claramente, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios no podemos decir que no hemos pecado, porque como les decía al servicio pasado, si yo le pregunto a usted hoy cuál fue su pecado del día de hoy, claramente a veces tenemos que buscar en nuestro día en qué le fallamos. Pero realmente, hermanos, si hemos fallado, vengamos confiados delante del Señor, porque mire, en 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es que le pregunto, ¿usted pecó el día de hoy? Amén, ¿verdad? La palabra nos lo dice. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra confesión? Pues no solamente tenemos que decir, Señor, pequé. Claro que no, ¿verdad? Pues la verdadera confesión requiere varias cosas. Primero, ser sincero de corazón. Segundo, estar arrepentido y verdaderamente desear no volver a cometer ese mismo pecado o esa misma falta. Ahora, también debemos de ser específicos en nuestra falta, decirle a Dios verdaderamente en qué le fallamos, aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor todo lo sabe, que el Señor todo lo ve. Realmente lo que el Señor quiere de nosotros es nuestra obediencia. Cuando tú vienes y le dices, Señor, te fallé de esta manera, tú estás reconociendo delante de Él que en obediencia estás viniendo, porque sabemos que Él ya lo sabe, ¿verdad? Pero esto, hermanos, lo que el Señor quiere de nosotros cuando nos pide esto es que vengamos en obediencia. Porque si decimos, no, pues ya te fallé, Señor, ya tú sabes que ya te fallé, y deje y sigo mi día, ¿verdad que eso no es lo que el Señor quiere de nosotros? Ahora, otra de las cosas es que no debemos dejar de pasar el tiempo. Así es que apenas si nos demos cuenta que hemos fallado, debemos de confesárselo. De lo contrario, estamos apuestos a seguir cayendo en pecado tras pecado, porque realmente pues no estamos en comunión con nuestro Padre. Ahora, también debemos hacerlo con humildad para pedirle perdón también a aquellas personas que se vieron afectadas con nuestro pecado. O sea que si nosotros fallamos, tenemos que venir delante de Dios y pedirle perdón, pero también a la persona que tú ofendiste o que tú afectaste con tu pecado. Ahora, si por alguna razón fallas y piensas que tu pecado es demasiado grande, también debes de aceptar el perdón de Dios. Si Dios, ¿verdad? Si tú vienes con el Señor y ya confesaste tu pecado, créeme que ese pecado ha sido borrado y realmente estás en comunión con el Señor. Así es que no te sigas castigando. ¿Por qué les digo esto? Porque es por eso, hermanos, que muchos se han ido de la iglesia, porque dicen, es que mi pecado ya el Señor no me lo puede perdonar. No, si ya se lo confesaste, el Señor es bueno para perdonar nuestros pecados. Lo único que Él quiere es que nosotros vengamos con ese corazón dispuesto, pero también, hermanos, con esa sinceridad de corazón de decir, Señor, he pecado, y ya no desear hacer ese pecado otra vez, porque claramente, ¿verdad? Si venimos, Señor, perdóname porque te fallé, pero saliéndome de su presencia otra vez vuelvo a hacer lo mismo, la misma falla, claramente el que está mal sería yo, ¿verdad? Ahora, con esto terminamos, hermanos. 1 Corintios 10, del 12 al 13 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos han sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es que, hermano, no importa la situación por la cual tú estés pasando, por más nublado que tú mires el día, créeme que está pronto de amanecer. El Señor está contigo y realmente lo único que nosotros debemos de hacer es someter nuestra voluntad a Cristo. Pues simplemente por Él y a través de Él es como nosotros podemos caminar en fe en medio de esas luchas, en medio de esas pruebas y tentaciones, y solamente a través de Él
es como nosotros podemos salir victoriosos. Así es. Pues bueno, damos gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Así es que vamos a orar para despedirnos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas quiénes somos. Tú nos enseñas, Padre amado, a caminar en obediencia, Señor, por ese amor, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Entendemos que somos morada del Espíritu Santo y que, Señor, a través del Espíritu tú estás, Señor, moldeando nuestros corazones y nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que todo orgullo, Señor, toda cosa que nos impida el poder acercarnos a ti, Señor, seamos prontos, Señor, a traerlos y someterlos a tu presencia, Señor, porque anhelamos hacer tu voluntad, Señor. Señor, tú conoces nuestro corazón y tú sabes, Señor, en qué te estamos fallando. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, mostrándonos, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros para que nosotros, Señor, podamos estar bien y alineados a tu voluntad. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Estamos despedidos, hermanos.